Buenos días, buenas tardes con todos. Como ya había dicho el doctor, soy Eddie Zambrano, doctorando del programa de doctorado de Agricultura y Medio Ambiente e investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INEAP en Ecuador. Mi investigación se titula Revalorización de la diversidad genética del maíz criollo tropical y el fortalecimiento de su cadena de valor en la agricultura familiar campesina. Cuento con la dirección del doctor Santiago Pereira de la Universidad Santiago Compostela y el doctor César Tapia del INEAP Ecuador. Para continuar con la exposición, sería pertinente hablar un poquito de antecedentes, en el cual comento que el maíz ha sido uno de los cultivos central de la historia y la cultura de América, especialmente en las comunidades indígenas y campesinas, donde cumple un rol fundamental en la alimentación y en la agricultura sostenible. Sin embargo, este cultivo enfrenta una creciente pérdida de su diversidad genética, lo que representa un riesgo tanto local como global. En Ecuador, el maíz es clave para la economía y la agroindustria. Y el maíz criollo en particular sigue siendo vital para muchas familias campesinas por su adaptabilidad, resistencia y valor cultural. Su alta variabilidad genética lo convierte en un recurso estratégico para conservar, para mejorar y para aprovechar. En cuanto a la producción, el maíz es uno de los cultivos más importantes del mundo por su papel en la alimentación, la industria y en la producción animal. Su producción global más o menos alcanza 1.16 billones de toneladas, con Estados Unidos, China y Brasil como los principales productores. En Ecuador también es un cultivo estratégico. Y como vemos en las cifras, en el año 2024 se sembraron alrededor de 281.000 hectáreas. Pero la producción ha venido cayendo año a año, y en este caso cayó con 14.8% respecto al año anterior, principalmente por las condiciones adversas, climáticas adversas y los problemas fitosanitarios. Entre los principales factores que afectan localmente a los productores, en este caso, está la irregularidad de las lluvias y condiciones ambientales inestables, el aumento de plagas y enfermedades, los altos costos de los insumos y el limitado acceso a los créditos, la dependencia del periodo de temporal o periodo de lluvia, la poca infraestructura de riego y la falta de adopción de la tecnología. Además a esto son problemas como la erosión del suelo, la baja asistencia técnica y la mano de obra costosa dificulta el desarrollo de este cultivo en Ecuador. En cuanto a la diversidad genética del maíz en Ecuador ha sido estudiada principalmente en la región andina. Ya en la década de los 1960, Timothy y colaboradores identificaron 29 razas de maíz en Ecuador, 16 correspondientes a las tierras altas de la Sierra Andina y 13 originarias de las tierras bajas del litoral y Amazonía. Más tarde, Tapia y colaboradores en el 2015 evaluaron 675 poblaciones de maíz nativo del Banco Nacional de Germoplasma del INEAP y otras 9 recolectadas en zonas de los Andes durante el 2010 y el 2011. En este trabajo se logró reconocer 26 razas, estimando la diversidad actual de la sierra ecuatoriana. Sin embargo, en el caso del litoral y la Amazonía, la información sigue siendo limitada después del estudio de los años 60. Ha sido poco lo documentado, poco lo estudiado, y actualmente no existe una colección representativa que conserve esta variabilidad genética de esta región. Por eso es evidente la necesidad de investigar y conservar la diversidad del maíz criollo en estas regiones para asegurar su uso y preservación a mediano y largo plazo. Hoy, alrededor del 12.5% de las especies vegetales están en riesgo por el impacto de las actividades humanas.
y el maíz no es excepción. Su pérdida de diversidad genética reduce su capacidad de adaptación y por lo tanto su resiliencia frente a las enfermedades, plagas o al cambio climático. Conservar esta diversidad es clave para lograr una agricultura sostenible, ya que el maíz criollo posee alta variabilidad genética y una gran capacidad de adaptación muy valiosa para los programas de mejoramiento genético. Sin embargo, como mencionaba, la diversidad de maíz en estas regiones sigue poco documentada, poco estudiada y está particularmente amenazada por los efectos del cambio climático y la ampliación de la frontera agrícola. Por eso es urgente impulsar más investigaciones de este tipo, especialmente en estas zonas tropicales, para garantizar la conservación y el uso estratégico de este recurso biológico. Esta investigación nace como respuesta a varios desafíos. Primero, no conocemos con claridad la diversidad genética del maíz criollo en el litoral ecuatoriano, lo que limita su conservación y su uso en programas de mejoramiento. Además, el maíz criollo está enfrentando pérdidas progresivas de su diversidad y también sabemos poco cómo esta biodiversidad se comporta genéticamente en los diferentes ambientes. En este contexto, nuestro estudio es el primero en caracterizar la diversidad genética y morfológica a nivel del litoral ecuatoriano, una región poco investigada, y sus resultados serán clave para la conservación, uso y aprovechamiento para la agricultura familiar campesina. Para ello, nos planteamos como objetivo general revalorar y restituir la diversidad genética del maíz criollo tropical del Ecuador como una alternativa productiva para la agricultura familiar campesina. Y como objetivos específicos, analizar la diversidad genética e identificar zonas ecogeográficas de alta diversidad en el litoral ecuatoriano, conocer el saber local en torno al manejo, producción y uso de maíces criollos y restituir este material purificado en zonas de origen y revalorar la diversidad existente mediante la identificación de las propiedades físico-químicas y nutrimentales y funcionales que le confieren la calidad de grano de estos maíces criollos. En esta lámina presento el objetivo 1, que es el que había mencionado anteriormente, que es analizar la diversidad genética del maíz criollo e identificar zonas ecogeográficas de alta diversidad. Para lograrlo, nos planteamos 3 actividades principales. La primera es realizar colectas de germoplasma en distintas localidades del litoral, rescatando las variedades tradicionales de maíz criollo con la participación de los agricultores locales. La segunda, llevar a cabo una caracterización fenotípica y genética, evaluando tanto características morfológicas como la información molecular de las variedades recolectadas. Y tercero, hacer una caracterización ecogeográfica de las zonas de colecta relacionando esta diversidad genética de maíz con los factores ambientales como, por ejemplo, factores como el clima, altitud, tipo de suelo. Estas actividades permitirán identificar o han permitido identificar zonas claves de alta diversidad y fortalecer la conservación y el uso sostenible de estos recursos biológicos. Como metodología para resolver la actividad 1 de este objetivo, nos planteamos, obviamente, realizar la colecta. Para esto se tomó en cuenta base de datos de Banco Nacional de Germoplasma, se tomó en cuenta la información dejada por Timothy y autores, donde hizo expediciones de colecta a nivel de todas las regiones de Ecuador, y también información del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, que también cuenta con una base de datos anteriores de levantamiento de información de maíces nativos y criollos del Ecuador. Se realizó luego con asesoría de técnicos del Banco Nacional de Germoplasma o del Departamento de Recursos Fitogenéticos para hacer la planificación de colectas tomando en cuenta primero los rangos altitudinales
para que se represente realmente la región litoral ecuatoriana. En este caso se tomó en cuenta de 0 nivel del mar a 1.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué se tomó 1.700 como referencia? Porque en la región del litoral conlinda con la región de los Andes ecuatorianos, y en las estribaciones de las cordilleras de los Andes todavía hay un clima tropical y subtropical que no ha sido explorado. También se muestreó o se colectó, se tomó en cuenta provincias del litoral ecuatoriano como Manabí, El Oro, Santa Elena, Loja, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Azuay, que es una provincia de la sierra, pero la estribación de la cordillera, hay una región tropical, Chimborazo igual, y consideramos unas muestras de la región insular Galápagos. Para cada una de las muestras se registraron datos de agricultor donante, se georreferenció bien el sitio de colecta y se tomó información en base a encuestas de prácticas del manejo y uso del maíz que el agricultor le da el agricultor conservacionista las aplica. Se colectaron también cantidades representativas de semilla por población y se aplicaron para realizar estas actividades. Se siguió los protocolos del Departamento de Recursos Fitogenéticos y de FAO para garantizar la calidad y ética de la recolección de germoplasma. Como resultados, entre julio del 2022 y 2023, se llegaron a colectar o recolectar 141 poblaciones de maíces criollos rescatadas a través de estas colectas. Estas colecciones o estas poblaciones representan las diferentes provincias que habíamos mencionado, y en la tabla que tenemos a los lados podemos ver el número de poblaciones por provincia y cómo es el nombre común que le da el agricultor a sus variedades criollas. Además, una vez obtenido el germoplasma, el germoplasma de las poblaciones maíz criollo, se manejó esta colección y se las conservó en un cuarto frío a menos 6 grados, a 6 grados centígrados, que tiene el programa de mejoramiento maíz en Puerto Viejo para una óptima conservación y para su posteriormente aprovechamiento para el estudio. Adicionalmente también a esto, como trabajo de campo, se llevó a cabo una multiplicación de semilla, ya que cuando nos proveíamos de semilla, realmente el agricultor nos daba la cantidad de semilla que él tenía en el momento. En este caso, había poblaciones que teníamos muy poca cantidad de semilla y para la cual se siguió una estrategia de incrementar la semilla a través de técnicas de mejoramiento genético como es el control de floración y la polinización dirigida, con la finalidad de evitar la contaminación genética en el campo experimental y garantizar la calidad del material para los futuros estudios de caracterización molecular y físico-químicos. Aquí tenemos una imagen que representa dónde son los puntos de colecta a nivel de Ecuador y la región insular. Y como había mencionado antes, se recolectó 141 poblaciones de maíz criollo y también se tiene 141 registros de datos pasaportes de estas poblaciones colectadas con información del agricultor donante, georreferenciación del lugar de colectas, prácticas de manejo del cultivo y usos y aprovechamientos de estos recursos. Para resolver las actividades de caracterización de la variabilidad fenotípica, la metodología que aplicamos fue la siguiente. Primero, obviamente, la ubicación del experimento, que fue realizado en la Estación Experimental Puerto Viejo del INIAP, en el Cantón Santa Ana, Manabí. Sus condiciones agroclimáticas son, el clima es un subtropical seco, la precipitación anual está entre 836 milímetros, tiene una temperatura promedio de 25 grados y el suelo es de tierra franco-arenosa. Ahí tenemos la ubicación geográfica y está a una altitud de 54
4 metros sobre el nivel del mar. Para realizar la caracterización morfológica se tomó en cuenta el ciclo reproductivo de julio a noviembre, que representa la época seca del año. En la región ecuatorial o en la zona tórrida solamente hay dos regiones climáticas. El periodo lluvioso y el periodo seco. El periodo lluvioso va desde diciembre a abril-mayo, y el periodo seco va desde mayo a noviembre. En el periodo lluvioso se registran lluvias muy intensas, pero también hay periodos de sequías intermedias entre los meses. Bueno, para la caracterización morfológica se utilizó un diseño completamente aleatorio con los materiales que habíamos colectado. Cada unidad experimental estuvo compuesta por 2 hileras de 5 metros por 0.8 metros, con una separación entre plantas de 3 metros. Tuvimos un total de 33 plantas por unidad experimental y se lo realizó bajo el sistema de riego por goteo. Para la caracterización se aplicaron 36 descriptores cuantitativos y cualitativos y que se fundamentaron en descriptores fenotípicos de Lidry, de Carballos y Ramírez y del CIMIT. En esta imagen tenemos los descriptores cualitativos y cuantitativos que fueron utilizados para la caracterización. Tenemos los cualitativos como color de tallo, con sus respectivos estados, la coloración de las antocianinas, etc. Y los cualitativos tenemos desde alturas de mazorcas, diámetros de tallos, tenemos días de floración masculinas y femeninas, tenemos largos del grano y características de mazorca y granos especialmente. Como análisis de datos, en esta caracterización morfológica, para las variables cualitativas se analizaron, en este caso, cambió aquí el número de poblaciones debido a que no todas, en el desarrollo de las plantas, no todas lograron a un desarrollo óptimo. Entonces se tomaron en cuenta 133 poblaciones de las 141 que realmente completaron su ciclo productivo y que se pudieron, en sus diferentes desarrollos fenológicos, se pudo tomar todos los datos de las variables que nos habíamos planteado. Se aplicó un test de Shapiro-Wilk, que es para evaluar la normalidad de los datos registrados en la caracterización. Se hizo un análisis de varianza para identificar diferencias significativas. Se hizo cálculos de medias, coeficiente de variación. Luego se estandarizó los datos para realizar un análisis multivariado y luego pasamos a un análisis de componentes principales para poder reducir la dimensión de la información y explorar las relaciones entre las variables que más aportan a identificar esta diversidad genética. Luego se hizo un análisis de clúster para ver los agrupamientos de las poblaciones de acuerdo a la similitud morfológica. Para las cualitativas, como son datos que tienen estados para caracterizar, se hizo luego una transformación binaria entre 0 y 1 para facilitar el análisis multivariado. También se hizo un análisis de componentes principales, el clúster, la agrupación de similitud morfológica. Luego se hizo las pruebas de estadísticas y se complementó con análisis de varianza y coeficientes de variación. Como resultados de estas variables, se observaron que de las 19 variables cuantitativas, algunas variables poseían coeficientes de variación altos mayores al 10%, lo que realmente puede mostrar que existe una diversidad genética entre los materiales. La mayoría de las características, especialmente el peso de mazorca, peso de tusa, altura de mazorca y peso de 100 semillas, fueron las que tuvieron un coeficiente de variación alto. En lo relacionado a baja variación estaban los caracteres como hojas, días de floración, que son caracteres fenológicos que son normalmente estables. Y también hubo amplios rangos de datos de medias, como alturas de plantas y números de grano por hilera, que demuestran obviamente la
la genética y también obviamente el comportamiento de estos materiales a los ambientes. En este caso, nosotros estimamos que la diversidad que se encuentra, la diversidad observada en esta colección puede atribuirse a factores como del clima, como del ambiente, como el manejo del campesino, como la selección también empírica que hace el campesino a través de las generaciones y también la adaptación, como habíamos hablado. En cuanto al análisis de componentes principales de estas variables, pudimos identificar que la diversidad explicada en este análisis se concentraron en dos componentes que explicaron el 50% de la variabilidad total. El componente 1, donde se encontraban rasgos, características o rasgos o caracteres de mazorca y grano, representó el 31%, explicó el 31% de la variabilidad, y el componente 2, donde eran rasgos vegetativos y agronómicos como día de floración, diámetros de tallo, altura de planta, altura de mazorca, contribuyó con el 26% de la variabilidad explicada. Ahí podemos ver en las gráficas el aporte. Para un estudio de diversidad genética, o en este caso el valor explicado realmente contribuye mucho a diferenciar la diversidad de los materiales en este caso. En cuanto a la distribución espacial del componente principal, podemos identificar como habíamos hablado anteriormente, las agrupaciones de estas variables. En la parte de arriba se concentran, bueno, el primer grupo destacó con los rasgos de mazorca, que son los que están, en mi caso, al lado derecho, que son de rasgos de mazorca y de granos. Y en la parte de arriba, obviamente, están las variables que aportaron con las variables fenológicas o agronómicas que aportaron con este tipo de agrupamiento. En cuanto a análisis, bueno, en cuanto a estadísticas descriptivas, nosotros podemos ver que tenemos significancia importante en algunas variables como pubescencias sobre el margen de la vaina o coloraciones por antocianina. Estoy hablando del análisis de los caracteres cualitativos más discriminantes. Coloración por antocianinas de raíces adventicias, cobertura de mazorcas, forma de mazorca, disposición de las hileras de la mazorca, tipo de grano y forma de la superficie de grano fueron las variables que más aportaron también a la separación o a la separación de grupos en el análisis de agrupamiento, y también obviamente que explicaron más la diversidad genética en toda la colección. Por ejemplo, aquí podemos ver que el tipo de grano fue el descriptor más discriminante, con un chi cuadrado de 96% y un valor de Kramer de 0.42. También podemos observar que existen asociaciones débiles, como por ejemplo la coloración por antocianina de vaina de las hojas y también la coloración de antocianinas de las raíces adventicias. Este análisis permite o muestra que la variación significativa existe y que se puede utilizar realmente para la diferenciación en poblaciones en estudios en diferentes especies. Como resultado del análisis de clúster, podemos ver que se identificaron 4 grupos bien diferenciados entre las 133 poblaciones que fueron estudiadas. Se aplicó el método de Ward y distancia de Gover,
y se obtuvo una correlación cofenética de 0.44, que es una correlación moderada y, como ya habíamos hablado en estos estudios de diversidad, realmente es muy valedero ya que explica mucho de la información y se puede utilizar para clasificar o para identificar grupos genéticos diferentes. La diversidad genética está determinada por caracteres cuantitativos de mazorca, granos y vegetativos y también cualitativos. Los grupos definidos tuvieron un coeficiente de similitud de 1.5 y una distancia máxima de 2.7. Como evidencia, obviamente este dendrograma refleja una alta variabilidad en la colección y podemos ver en las gráficas que caracteres de mazorca, formas de mazorca y caracteres de granos, y esos son parte de los descriptores que sirvieron para definir los 4 grupos que se encuentran en este estudio morfológico. Aquí tenemos más detallado qué características definieron cada uno de los grupos. Entre los cualitativos del grupo 1 tenemos los días de floración. Aquí las floraciones masculinas y femeninas de todos los grupos analizados tienen una floración de ciclo corto, son un poco precoces. Las alturas están entre 316 centímetros y la de mazorca de 212. Y ahí tenemos la demás información como peso de mazorca, peso de tusa, diámetro de tusa y peso de 100 semillas. En los caracteres, en cambio, cualitativos, la coloración del antecedente de las raíces adventicias fue un descriptor que sirvió para diferenciar este grupo con una intensa coloración de antocianina. La pubescencia de la vaina del mazorca también predomina una ausencia, no tienen realmente pubescencia, que es una característica diferencial de los otros grupos, y la forma de grano la forma de la mazorca, normalmente en su mayoría son de forma cilíndrica, el tipo de grano es dentado, y la forma de la superficie del grano se caracteriza porque el grupo representa en su mayoría una superficie dentada. Acá tenemos los resultados del grupo 2. Acá hay en cuanto a días de floración, hay una precocidad moderada, las alturas son un poco menores que el grupo anterior. Igual el peso de la mazorca, el diámetro de tusa y el peso de las 100 semillas. En los cualitativos tenemos una escasa coloración por antocianina, tenemos una escasa pubescencia. Las hileras son por lo general en este grupo son hileras de granos irregulares y tienen una mayor presencia de granos de tipo harinoso. En el grupo 3 es el grupo más tardío, tiene floraciones de 62.39 días de la floración masculina y 64.6 días de la floración femenina. En este grupo se juntan la mayoría poblaciones de plantas con tamaños bajos, pero el peso de mazorca se caracteriza por el peso de la mazorca se caracteriza en este grupo por ser el más alto a comparación de los otros grupos. Aquí predomina el tipo de grano harinoso y la superficie redonda del grano. Y tiene obviamente la cobertura de mazorca es una cobertura excelente. En el grupo 4, aquí hay materiales que son ligeramente tardíos, como podemos observar, y tenemos las alturas, aquí se agrupan las alturas de plantas más altas y las mazorcas son del típico cónico, la superficie es dentada y aquí hay coloraciones fuertes y pubescencias, coloraciones fuertes de antocianina y pubescencias moderadas de las raíces adventicias y la vaina de la mazorca. A continuación le voy a presentar también, obviamente, lo que se ha realizado lo que se ha avanzado en cuanto a la caracterización molecular. Esta fase de trabajo se desarrolló en el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024 en el Laboratorio de Biotecnología de la Estación Santa Catalina de Liniers en Quito, y
inició como todo trabajo de caracterización molecular con la desinfección de la semilla, la germinación en cajas Petri de la semilla, la extracción de ADN. En este caso, cada población estaba representada por 20 plantas por genotipo, al cual se les trajo el ADN. Se logró, aquí sí se optó con la extracción de ADN de las 141 poblaciones porque existía la cantidad de semilla que provenía de la colecta original. También se incluyeron 2 líneas endogámicas de la USDA para poder contrastar los resultados genéticos con los de las variables, las poblaciones criollas. También se usaron 5 materiales comerciales de línea Perú y también 3 de línea Perú y 2 del Ecuador. Y también se incorporaron 22 variedades de polinización abierta de tierras altas de Perú. Este trabajo contó con el importante y especializado apoyo de la doctora Iris Pérez, investigadora de la Universidad de Ecotec, universidad que participó con parte del financiamiento para realizar las actividades especialmente de colecta y caracterizaciones moleculares y químicas, con el apoyo del doctor Eduardo Murillo, investigador del Laboratorio de Biología Molecular de Línea de Ecuador, y con la asesoría del doctor Santiago Pereira de la Universidad Santiago de Compostela. Las técnicas usadas, aquí se siguió los protocolos de Sousa, se utilizó el equipo Maelstrom, se hizo una validación de combinaciones múltiples con métodos de M3 Staining, se usaron 13 marcadores de microsatélites, se las ubicó en el portal Macy. Se hizo análisis de PCR y separación de secuenciadores y un análisis de diversidad y estructura genética. Los software aplicados, los software que se utilizaron fueron el Genales, el Cerus, el Structure y el análisis de Ward y Jacquard para los agrupamientos. Como resultados, podría decirse preliminares o no, porque todavía este trabajo está en marcha. Estamos actualmente interpretando los resultados, especialmente las agrupaciones. Y lo que pudimos observar es que en este análisis de agrupamiento existen dos clústeres principales en esta caracterización. Dos clústeres principales bien diferenciados. El rojo que está en la parte superior, que corresponden a los maíces peruanos, y los de abajo que corresponden a los maíces ecuatorianos. Aquí también podemos observar que dentro del segundo clúster, o sea, dentro de los maíces ecuatorianos, también hay subgrupos, como el subgrupo, son subgrupos más pequeños, como el 2.1 y 2.2, que se diferencian por los tipos de agrupación por razas o por procedencias. Lo mismo ocurrió con el subgrupo 3.1 y 3.2, donde realmente la diversidad agrupa, o este análisis agrupa ciertos materiales que tienen ciertas características genéticas que las unen, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este estudio o qué significan los resultados preliminares que tenemos en este estudio? Que hay una estructura genética clara. El maíz ecuatoriano forma grupos distintos del maíz peruano, aunque hay mezclas. Se puede identificar claramente grupos genéticos con fines de mejora, con fines de mejoramiento. Eddie, por favor, tienes que ir terminando, por favor. Ok. Y se puede también seleccionar materiales que pueden ser donadores de genes para hacer mejoramiento genético. Entonces, podemos observar que existe mucha diversidad genética entre los maíces del litoral ecuatoriano, lo que es bueno para la conservación y el aprovechamiento del mejoramiento genético.
Bueno, aquí es lo que habíamos hablado, qué es lo que buscamos, es evaluar la diversidad genética entre poblaciones, determinar las relaciones de parentesco entre texturas de poblaciones, identificar genotipos únicos y caracterizar variedades, apoyar programas de mejoramiento genético y de conservación. Y para terminar, estamos por iniciar la caracterización ecogeográfica que nos va a permitir complementar esta información con esta información genética para vincularla con la información del ambiente, lo que nos ayudará a identificar zonas de adaptación y guiarnos en estrategias de conservación del maíz. Y aquí, en esto obviamente nosotros utilizaremos la información de las coordenadas geográficas de cada uno de los materiales de colecta donde fueron recogidos y se utilizarán variables que son considerables y relevantes para el cultivo de maíz para poder contrastarlas con el análisis ecogeográfico, como los que están ahí. Luego utilizaremos obviamente el software Capfitogen, que es una herramienta especializada de Bioversity y que sirve para realizar estos tipos de estudios de conservación y uso sostenible de recursos fitogenéticos y que permite obviamente datos ambientales, integrar datos ambientales con los genéticos y el software de GIS. Y esto los resultados potenciales de este análisis ecogeográfico con la caracterización morfológica, identificar zonas de alta diversidad ecogeográfica, identificar adaptaciones locales de maíces criollos, delimitar o una delimitación de nichos ecológicos para detectar poblaciones en ambientes extremos con potencial genético para la resiliencia y priorizar materiales genéticos para la conservación y el mejoramiento genético. Este en contexto es, en resumen, el trabajo que hemos venido elaborando o desarrollando con un grupo importante de técnicos y que doy gracias en este momento por el apoyo principalmente de la institución a la cual pertenezco, que me han permitido desarrollar este trabajo de investigación y este estudio de doctorado con el asesoramiento de los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, el doctor Santiago, con el doctor César Tapia del INIAP, que son mis directores y que a quien a cada rato estoy pidiéndoles ayuda y haciéndoles consultas, y también a profesionales de otras instituciones, como en este caso la Universidad Ecotec con la doctora Iris Pérez, que realmente fueron parte del financiamiento para realizar especialmente todo el barrido de colecta a nivel del litoral ecuatoriano y también con las caracterizaciones químico y física.